Channel Televisión, bajo la gloria de Dios. Para el día de hoy, Dios nos tiene un tema muy poderoso, muy importante, el cual he titulado Bajo los ojos de Dios, desde el principio del año hasta el fin. Por lo general, siempre la gente dice, las cosas viejas van a quedar atrás, tenemos cosas nuevas por hacer, este año va a ser de bendición, y muchas personas hacen tomar las 12 uvas, salir con la maleta, ponerse calzoncillos amarillos, en fin, tantas costumbres huecas que caen en lo que es la superstición. Pero Dios no te quiere volver ni supersticioso ni místico. Dios lo que quiere es que seas gente entendida en su palabra, en su voluntad, en sus tiempos, para poder bendecirte de una manera sobrenatural. Este año no va a ser abracadabra y ¡boom! De una. La bendición de Dios. No. Y este concepto lo traigo ¿por qué? Porque lastimosamente se ha llevado a la gente ¿a qué? A ser supersticiosa. Entonces dicen, declaramos un año de victoria, decretamos que tiempos nuevos, que se van a dar las cosas y demás. Y así no se hacen las cosas. Mire, nosotros debemos entender, tenemos un Dios que hizo todo, cielos, tierra, aguas y hasta el infierno. Hizo los ángeles hasta los seres humanos. Él trasciende sobre todo y es en todo. Sin que nosotros sepamos, existe la ley de la gravedad, que dice que todo lo que esté arriba se va para el piso, ¿no es cierto? Pero Dios trasciende leyes naturales y sobrenaturales. Y entonces Dios nos quiere llevar a ese punto, a entender de que no es decretar y decir, nuestra vida tiene que andar conforme a los propósitos y voluntad de Dios, y entonces cambiará y será de bendición para todas las naciones de la tierra. Entonces nosotros debemos entender con claridad, ¿por qué? Porque si nosotros permanecemos en Jesucristo, Jesucristo es la simiente bendita de Abraham, y esta es la que va a traer sobre nosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y es ahí donde nosotros empezamos a ser transformados. Y entonces este año lo iniciaremos en bendición y terminará en bendición, rompiendo maldiciones generacionales, personales y aún nacionales. Entonces nosotros debemos entender, no es venir a recibir una motivación, no, es venir ante la presencia de Dios a que Él nos reconfigure estructuralmente a nivel mental, neurolingüísticamente, generando neuroplasticidad, a nivel físico, cambiando en todo nuestro ser y cada día acoplándonos a lo que Dios a través de su palabra quiere para cada uno de nosotros. Hecha esta introducción, vamos a iniciar viendo 4 puntos. 4 puntos que son vitales. Pero antes de llegar a esos 4 puntos, vamos a ver algo que es clave y fundamental. Miren, ojo aquí, grabémonos este pasaje. Deuteronomio capítulo 11, versículo 12. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre está sobre ella los ojos de Dios, desde el principio del año hasta el fin. Mire la gráfica. El Deuteronomio se complementa con Apocalipsis, capítulo 12. Y entonces nos hablan de una tierra, y en Apocalipsis nos habla de un desierto que Dios ya ha preparado. ¿Para qué?
para que la iglesia prospere, para que la iglesia se desarrolle, para que la iglesia tenga abundancia, para que la iglesia salga adelante, se multiplique y pueda vencer al maligno o a Satanás, Lucifer o diablo, al mundo, al pecado, a la carne. Pero la gente no entiende esto. ¿Pero por qué no entendemos esto? Porque nunca nos lo explican, no nos hablan de esto. Siempre nos hablan de que llegaremos en alto, de que lograremos el triunfo, pero no es verdad si no sabemos cómo es que se mueve el plano espiritual y el plano físico. Si no sabemos cómo es la batalla espiritual, si no sabemos cómo opera Dios, el diablo y los hombres. Entonces, debemos tener claridad sobre esto. Y entonces, vuelvo y te digo, Dios no es supersticioso. Dios quiere enseñarnos sus leyes para poder salir adelante. Ahora, usted me dirá, ¿cómo así? ¿Me va a llevar a vivir por ley? No, vas a vivir en la gracia de Dios. Pero lejos de la ignorancia espiritual, que es la que te lleva a ser supersticioso, que es la que te lleva a ser religioso, que es la que te lleva a caer en un estado de discapacidad espiritual que frustra tu vida y te destruye. Entonces, vuelvo y repito lo que dice este pasaje. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Ojo, Jehová tu Dios, nosotros solamente si nos sometemos a la voluntad de Dios, a lo que dicen las Escrituras, Jehová será nuestro Dios. Porque también nos menciona la palabra en un salmo. Dice Jehová entre los dioses. Y precisamente habla de que hay más dioses. Escuche bien. Por eso los romanos le copiaron los dioses, a los griegos. Y hay dioses greco-romanos, hay dioses griegos, hay dioses aztecas, hay dioses mayas, hay dioses egipcios, como Ra, el sol. Y así sucesivamente. Acá encontramos en Colombia que una de las deidades, entre comillas, que han puesto es la Pachamama, la tierra. Nosotros debemos entender todo esto, porque el plano espiritual se mueve, para bien o para mal, pero se mueve. ¿En qué áreas? En todas. Por ejemplo, los principados. Los principados generan movimientos a nivel económico, político y religioso y gobiernan el mundo entero. Entonces, usted dirá, pero ¿cómo así que gobiernan? Si el que gobierna es Dios. Momento, lea la Biblia. Vaya a Efesios capítulo 2 y en los primeros versículos le va a mencionar que hay uno que es el príncipe de la potestad del aire, o sea, el mismo Lucifer que gobierna sobre los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? A la palabra de Dios. No todo aquel que dice Señor, Señor es de Dios. El mismo Jesucristo lo dijo. Dijo, en los tiempos postreros vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos milagros y demás. Y Jesús dijo, mas yo os diré, apartaos de mí, malditos hacedores de maldad. Entonces nosotros debemos tener las cosas claras. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, que la vamos a conocer en la medida en que profundizamos en las Escrituras, es que empezamos a ser nuevas criaturas y empezamos a ser hijos de Dios. Y Jehová, no Baal, Jehová, no Apolión, Jehová, no Quemos, Jehová, no Ra, Jehová, no Zeus, Jehová, no Astarte, Artemisa o Diana de los Efesios o Virgen María. No, sino Jehová, el anciano de días, será nuestro Dios y Él se encargará de cuidarnos. Los ojos de Jehová siempre están sobre aquella tierra.
desde el principio del año hasta el fin. Dios tiene en su corazón bendecirnos y lo expresó claramente a través del apóstol Pablo. Dijo lo siguiente: amado, quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Entonces, detengámonos aquí un momento. Por lo general nos dice, si usted diezma, será bendecido y será prosperado. Si usted ofrenda, será bendecido y prosperado. Y si tienes amor al dinero, ¿cómo Dios va a maldecir tu vida entregándote dinero? Entonces, vamos a aclarar un poquito esto. Vuelvo y repito el pasaje que mencioné anteriormente. A través del apóstol Pablo dijo, amado, Dios es amor y nos ama. Pero no pienses que Dios va a salir, como muchos quieren confundir, que toman actitudes amaneradas, que llegan y, oh, te amo. Y le dicen a otro hombre, un hombre a otro hombre, de esa manera. No, 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 no. Dios no es así. Dios nos ama. El amor de Dios, al amarnos, nos corrige, nos disciplina, nos limpia, nos transforma para poder bendecirnos. Entonces, dice, amado, quiero que seas prosperado en todo. Dios, a nivel lingüístico, está diciendo, mediante la forma literaria, está expresando su deseo. ¿De qué? De que nosotros seamos prosperados en todo. Pero dice, así como prospera tu alma. Requisito fundamental para ser prosperado en todo. Que nuestra alma prospere. Entonces, aquí es donde nosotros debemos entender que somos tripartitos y cada cuerpo nuestro tiene una forma de alimentarse diferente. Somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo físico se alimenta de alimentos producidos por la tierra, o sea, frutas, verduras y animales, o también producidos artificialmente por el hombre, como por ejemplo, polivitaminas y minerales, suplementos alimenticios, etc. Ahora, ¿cómo se alimenta nuestra alma? Con lo que nosotros leamos, veamos y escuchemos. Me voy a explicar. Si tú todo el tiempo estás viendo violencia, te vas a volver violento. Si todo el tiempo estás viendo inmoralidad sexual, pornografía y demás, te vas a volver a un enfermo, y esto me ha tocado verlo, que teniendo aún tu pareja, sea hombre o mujer, no te puedes llegar a ella porque te acostumbraste a masturbarte y no puedes disfrutar de tu pareja como Dios ha determinado. Ahora, ¿cómo se alimenta nuestro espíritu? Nuestro espíritu se alimenta, Jesús lo dijo claramente, a través del ayuno, de la oración, de la adoración, a través de hacer la voluntad de Dios. Claramente, cuando en Mateo capítulo 4 viene la tentación de Satanás sobre Jesús, la primera tentación fue la siguiente. Lo tentó después de 40 días de ayuno y de oración en pleno desierto. 40 días y noches. Dice que sintió hambre. Inmediatamente le dice, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de hacer la voluntad de Jehová. De toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y Jesús fue diciendo poco a poco a sus discípulos, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Y hablaba acerca del alimento espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
La gente no ha podido entender que en Génesis capítulo 3, Dios nos mencionó y le dijo al hombre, le dijo, de todo árbol de este huerto comerás, pero del único que no podrás comer es del fruto del árbol del bien y del mal. Y entonces, Satanás se le aparece a la mujer en el capítulo 3 de Génesis, versículo 6, y le hace ver que es codiciable a los ojos de ella el ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y entonces, a través de ese conocimiento, la humanidad se ha pervertido, así como Satanás se pervirtió. Y el hombre o la raza humana ha estado en interacción con demonios o con ángeles que no han perdido su dignidad delante de Dios. Han estado en contacto directo con Dios, la naturaleza y demás. Y el plano sobrenatural. Pero entonces, ¿qué pasa? Muchos han utilizado ese conocimiento para pervertirse. Entonces, llegaron los hijos de los hombres y las hijas de los hombres. Y llegaron los hijos de Dios, los ángeles. Y entonces empezaron a interactuar. Y aquellos, como los videntes, que tenían a cargo estos ángeles de cuidar la tierra, de observarla, entraron en maldición para tomar para sí las hijas de los hombres para ellos. Y de ahí nacieron, como les he dicho, los nefilines o gigantes, que son descendientes de ángeles y de las hijas de los hombres. Y entonces empezaron estos a enseñarles conocimiento espiritual. Y ahí empieza a aparecer la brujería, santerismo, palerismo y muchas otras cosas más. Que la gente muchas veces escribe a través de la parte literaria. Por ejemplo, en el caso de los esclavos africanos, acá en Colombia, ¿ya? Tiene un libro que el título es fuerte. ¿Ya? Discúlpenme, pero es un título bastante tenaz. Donde dice Changó y dice una mala palabra, mencionándose aquella deidad, entre comillas, que protege a los esclavos. Porque a los afrodescendientes que los trajeron del África, los trajeron esclavizados. Encontramos manifestaciones culturales, como lo que hizo el Joe Arroyo, escribiendo acerca de aquella canción que dice, no le pegue a la negra, describiendo cómo era el maltrato, cómo era ese tiempo de esclavitud. Y todo eso Dios permite para que nosotros comprendamos qué era lo que estaba pasando, cómo era. Y le puedo citar miles de casos, no solamente acá en Colombia, ni tampoco en Latinoamérica, sino también en Europa, en Asia, África, Oceanía, etc. Entonces, nosotros debemos entender que Dios trasciende todo. Dios es profundo, entero. Dios es como un océano tan vasto y tan profundo, pero es tan sencillo y tan humilde como un niño. Entonces, Dios nos dice, amado, quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, para prosperar nuestra alma, tenemos que permanecer en la simiente bendita de Abraham, que es Cristo Jesús. Así lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 16. Entonces nosotros debemos tener todo esto. Y por eso les decía que es importante profundizar para poder entender las escrituras, como si se estuviera comiendo un pollo desmenuzado. El pollo es proteína y es algo sólido y bastante difícil para que el estómago
y sus líquidos lo puedan deshacer. Otro que es también complejo para deshacer es la carne roja. Dura 2, 3 días dentro del estómago para que puedan deshacerse. Pero entonces llega Dios y nos empieza a explicar y empieza a desmenuzar y dice, mira, yo quiero que seas prosperado en todo, pero, primero, déjame prosperar tu alma, déjame transformarte, déjame cambiarte y entonces entrarás a la tierra prometida y prosperarás en todo. Pero además de prosperarte en todo, quiero darte salud. La gente sataniza el dinero. ¿Por qué? Porque se acostumbraron que todo el tiempo están pidiendo dinero. Y le voy a decir una cosa, el dinero no es malo ni es bueno, es un elemento neutro. La primera bendición que Dios derramó sobre Abraham no fue el hijo. Dios prosperó económicamente primeramente a Abraham y después de muchos años le dio su hijo. Entonces mire cómo es todo esto. Es impresionante. Y nosotros debemos tener claridad sobre todas estas situaciones y circunstancias. Porque Dios nos habla claramente. Dios nos habla. Mire, esto lo quiero dejar claro. Dios nos habla claramente a través de su palabra. El hecho de que usted o yo desconozcamos la palabra de Dios no significa de que Dios no hable. No significa de que Dios esté diciendo las cosas como tiene que decirlas. Para nada. Significa es que usted y yo no hemos tenido ni el deseo ni el conocimiento necesario para poder entender a Dios. El mismo Dios describe claramente su palabra. Dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento y fue destruido. Y también dice, el que se vaya a jactar, o sea, quien se vaya a creer algo, jáctese de conocerme y entenderme. Lo dice claramente en el Antiguo Testamento. O sea, Dios nos está dando permiso. ¿Para qué? Para conocerle. Y Dios está diciendo, ¿te quieres jactar de algo? Ven y conóceme. Te doy permiso. Hágale. Se puede jactar de conocerme. Pero tus hechos van a reflejar si me conoces o no. Y yo quiero que me conozca. Y por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Ahora mire, empezamos a ver los 4 puntos que son trascendentales. Y si quiere, lo puede copiar o esta predicación está quedando grabada, gracias a Dios, para poderlo subir al canal. Lo puede reproducir y lo puede compartir. Primer punto, Dios no promete un año fácil, promete su presencia. ¿Por qué hacemos claridad en esto? Porque como le he dicho, muchos dicen, este es tu año de bendición, Dios se va a levantar por ti, la gloria de Dios será sobre tu vida. ¿Y por qué? A ver, cuénteme eso. Explíqueme sabiamente, científicamente, demuéstremelo por qué Dios va a hacer eso. Y usted dirá, porque te ama, porque entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si yo o usted, y perdóneme, pongo de primero, para que nadie se ofenda, lo hago, no es que el burro va delante, como dicen, pero si yo o usted estamos en contravía a lo que dice Dios en su palabra, ¿Dios se va a saltar su palabra porque nos ama para bendecirnos? Para nada. El mismo apóstol Pablo dice, hay libertad en Cristo, pero la libertad no significa libertinaje. Nosotros tenemos que ser claros. Nosotros tenemos que ser conscientes, porque tenemos un Dios y ese Dios no es inconsciente. Ese Dios es sabio. Ese Dios es demasiado inteligente. Y si no me cree, acérquese a las Escrituras y vea a Jesucristo.
Enfóquese en Jesús. Mire lo que Jesús hizo. Cada palabra, cada respuesta de Jesucristo. ¿Qué pasa? Que la gente empieza a conocer a Jesús y vemos un Dios sabio, inteligente, misericordioso. Un Dios, escuche bien lo que le voy a decir, un Dios más humano que usted y yo juntos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía compasión del que usted y yo no hubiésemos tenido. Jesús es demasiado bueno. Dios es pleno y Dios quiere que lo conozcamos. Ahora, la tierra es una tierra de montes y valles que bebe las aguas de la lluvia del cielo. ¿Qué significa? Que Israel no entraba a una tierra plana y cómoda, sino a una tierra con montes y valles. Esto habla de los altos y bajos, de tiempos buenos y tiempos difíciles. ¿Y dónde está eso? Deuteronomio capítulo 11, versículo 11. ¿Qué te quiero decir de parte de Dios? Que no importa las luchas que tengas este año. Habrá momentos gloriosos y otros infernales. Pero Dios te dice, si tú te vuelves a mí de todo tu corazón, entonces yo pelearé por ti. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y aunque pases por las aguas, no te anegarás. Yo estoy contigo y mis promesas traeré a tu vida y cumpliré mis promesas en tu vida y serás bendito. Tú, tu descendencia, en la ciudad, en el campo, donde te encuentres. Yo te estoy prometiendo que si tú te vuelves a mí, mi presencia irá contigo. Y junto con mi presencia llegará la bendición mía sobre ti. Ejemplos, nos pone muchos. Acuérdense. David, cuando llevó el arca del pacto a la casa de aquel hombre, Obed-edom, y Dios derramó una bendición tan sobrenatural. David dejó el arca porque cuando Usa cayó muerto por detener de que o evitar de que el arca del pacto se cayera de aquel carro jalado por bueyes, y como no era sacerdote, murió. Dios mató a Usa. Por eso llamaron ese lugar Pérez Usa. Pero después, al poco tiempo, llega la noticia al rey David de que Dios había bendecido a Usa. Y entonces era la señal para llevar el arca a Jerusalén. Y entonces fue el mejor reinado que tuvo Israel. Entonces, mire cómo es todo esto. Dios dice, vas a tener luchas, pero yo te voy a ayudar. Descánsame, confíame, vamos para adelante. Vamos, vamos que está cerca, vamos, vamos que te quiero bendecir. Vamos, que lo vamos a lograr juntos. Segundo punto. Ojo aquí. Los ojos de Dios son cuidado pactal, no solo observación. Por lo general, la gente no entiende esto. Voy a explicar de manera fácil, breve y profunda. Los satanistas andan con su estrella satánica y en la circunferencia o pentagrama satánico. Significa que están bajo los ojos de Satanás y su protección. Cuando Dios promete que estaremos bajo su mirada, es más, en el Salmo 91 dice, bajo la sombra de sus alas y demás, significa protección. El libro de Ezequiel claramente nos habla y nos describe cómo es la gloria de Dios y describe que Dios
tiene sus alas y esas alas están llenas de ojos y describe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice los ojos de Dios. Cuando tú y yo estamos, escucha bien, cuando tú y yo estamos bajo el pacto que hay en Cristo Jesús, estamos bajo los ojos de Dios. Y entonces, Dios tiene ojos, ve, oídos, oye. Él no necesita que lo estén moviendo. Dios nos defiende y se hace respetar. Entonces mire cómo es todo eso. En la Biblia, los ojos de Dios significan cuidado fiel, no vigilancia distante. En el Salmo 33, versículo 18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Si ves que tiene condiciones, no es sobre todo el mundo, es sobre aquellos que le temen. ¿Qué es el temor a Dios? Es el respeto, la reverencia que debemos tener con Dios. El apóstol Pablo lo dijo. Mire cómo se complementa el Antiguo y el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dijo, escuche bien, lo dijo claramente. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Dice el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los cuida. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Lo dice el libro sapiencial de Proverbios. Todo se complementa. Luego vino Jesús en los evangelios y dijo, yo no he venido a volar la ley, ni una tilde, ni una coma. He venido a cumplir la palabra de Dios. Entonces Dios dice, si me temes, si por causa mía te apartas del mal que estás haciendo y esperas en mi misericordia, yo te voy a cuidar y te voy a bendecir. Dios no mira para controlar, mira para guardar, sostener y proteger. Por eso es importante quitar de la mente los corazones de la gente esa herejía en la cual Dios te va a destruir y a destrozar solo porque no hiciste su voluntad. No. Dios no es así. Dios desea tu salvación. Dios desea que te vaya bien. Que han existido personas que han desagradado a Dios tanto que el mismo Dios las mata. Sí. Y de esos hay miles en la palabra. Está Saúl, está Coré, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Está Jezabel, de todo. Y que hoy en la actualidad vemos cómo la palabra de Dios se cumple y empieza a traer Dios juicio, justicia y verdad sobre las naciones. También. Ahora, pero este cuidado es pactal o pactual, no mágico. Me voy a explicar. Si tú y yo no permanecemos en el pacto que hay en Cristo Jesús, que es por toda la eternidad, antes era a través del tabernáculo de Moisés, los sacrificios y demás, y era un año más de perdón. A través de Jesús, una eternidad en Cristo Jesús de perdón. Por eso aparece reyes y sacerdotes, como dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas. Para eso Dios nos escogió. Y nos habla acerca del orden de Melquisedec, que era rey y sacerdote. Entonces miren cómo es todo esto. ¿Y quién menciona a Melquisedec en el Antiguo Testamento? Cuando Abraham viene de derrotar a aquella banda de los de Gomorra, si no estoy mal, que se habían llevado a sus trabajadores, animales y demás. Fue y peleó. Y de todo lo que conquistó, le dio el diezmo. Ojo, le dio el diezmo. ¿A quién?
a Melquisedec. Creo que era rey de Salem. Entonces mire cómo es. El antiguo y el nuevo se complementan, no se niegan. Mira, por eso es importante conocer bien la palabra de Dios. Tercer punto, la presencia de Dios exige una respuesta del corazón. Escucha bien, esto es fundamental. Si usted y yo no entendemos esto, estamos fritos. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas todos los días. Amar a Dios no es una emoción, es que eso es lo que la gente tiene que entender. Porque venimos de un mundo donde nos dice, déjate llevar por tu corazón. La Biblia dice, malo y perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá sino yo, Jehová? Amar a Dios no es una emoción, es lealtad diaria, lealtad. El que tú y yo decidamos ser leales a Dios. Pero ¿cómo vamos a poder ser leales si no conocemos su palabra? ¿Cómo vamos a vivir este año siendo leales a Dios si no nos acercamos a la Biblia, si no solamente nos alimentamos cada domingo o cada servicio que hay? Y si de pronto el predicador está mal y te está predicando cosas que no son. Si te está llevando al diezmo y la ofrenda, pero no te está llevando a Jesús. Si te está llevando a temer al varón de Dios, pero no a temerle a Dios. Si te está llevando a honrar con todo, riquezas, respeto y demás, al hombre, al varón de Dios o a la mujer de Dios, al ministerio, pero no a Jesucristo, a Dios Padre y Dios Espíritu y a la palabra de Dios, pues te están enseñando mal. Obedecer no es legalismo, es respuesta al amor. ¿Y dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar que Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted tiene que estar sujeto, y yo también. ¿A qué? ¿Al pastor? ¿Al apóstol? ¿Al evangelista? ¿Al maestro? ¿Al profeta? No, a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero es que si es profeta, se va a cumplir lo que Dios dice a través de esa persona. Y ojo, que el tal profeta esté sujeto a la palabra de Dios. No es que quiere conocer de Dios, venga, la espero, hermanita, la espero en mi hotel. Dígame, ¿para qué? ¿Te va a enseñar el temor a Dios? Nosotros tenemos que ser, como Jesús dijo, mansos como la paloma, pero astutos. Abro espacio. Astuto, inteligente, alguien perspicaz, alguien que discierne, astutos como la serpiente. Pero ¿qué ha hecho la religiosidad? No mansos, sino mensos. No, es que él me dijo que iba a recibir del Espíritu Santo de Dios y que me esperaba en su hotel. La Biblia dice, no adulterarás, no fornicarás. Entonces nosotros tenemos que entender la palabra de Dios. Un año bajo los ojos de Dios es un año donde Cristo reina, no solo acompaña, donde Jesús nos empieza a marcar a nosotros la pauta. Y ojo aquí, este último y cuarto punto son las claves que definirán nuestras vidas en este año. Primer clave. Dios que cuida, también disciplina al que ama. Deuteronomio capítulo 11, versículo 6 es la base bíblica de esta frase. Si Dios te confronta en este año, no es para destruirte, es para salvarte de un camino que no da vida. Segundo punto, la promesa de la tierra apunta a una promesa mayor, Cristo. Gálatas capítulo 3, 16. La tierra prometida era una sombra. Cristo es la realidad.
¿En qué quieres quedarte? ¿En promesas o quieres ir al cumplimiento de las promesas? Ojo aquí. Y tercer y último punto. En Cristo, la promesa se expande más allá del año. La base bíblica, Mateo capítulo 28, versículo 20. Ahora la promesa ya no es solo de enero a diciembre, sino hasta la eternidad. Y no solo bajo sus ojos, sino con Él para siempre. Escuche bien. Quiero que nos enfoquemos en este último momento, en la imagen que tiene esta diapositiva. Encontramos un chip que está realizando un cerebro. Está creando un nuevo cerebro. La palabra de Dios nos va a reestructurar neurolingüísticamente, nos va a reestructurar en nuestras creencias, conocimientos, en nuestros juicios, en nuestros prejuicios, en todo. Leer la Biblia nos va a estimular tanto el cerebro que nos va a reestructurar, va a hacer unas nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro y va a hacer de aquel que es necio, que es tonto y demás, lo va a volver supremamente inteligente. Está ya demostrado a nivel científico. Entonces, primero que todo, si queremos un año lleno de bendición, tenemos que acercarnos a leer la palabra de Dios y a estudiarla. No es solo coger un diccionario bíblico, no. No es solamente decir, esta palabra ¿qué es? Bueno, no. No. Es ahondar, profundizar, escudriñar, escarbar en la palabra de Dios. Y por eso les adelanto que los seminarios que empezamos a hacer van a continuar y cada vez van a ser más profundos. El próximo seminario que les dije va para el 31 de enero, donde les voy a enseñar la segunda parte de la neuroteología que se trata en mi libro, que va acompañada de la base bíblica. Quiero que estén pendientes y que vayan junto con su Biblia a oír este seminario. Vamos a transmitir en vivo también. Escúchame bien a través de las plataformas. Escuche bien. Le voy a enseñar a la gente cómo el diablo se le mete a la mente y lo tiene totalmente bloqueado, que no le deja pensar con claridad. Y por eso está haciendo simultánea, le voy a explicar, le está haciendo un jaque mate simultáneo a la iglesia y la iglesia no se ha dado ni cuenta cómo poder salir de ahí. Pero también le voy a enseñar cómo Dios a través de su palabra lo saca de eso, lo saca de ese jaque emocional, espiritual, mental, físico y te lleva a la tierra de bendición. Cómo Dios cambia tu maldición en bendición, pero solo será a través de su palabra, de la aplicación de su palabra, a través de la oración, del ayuno, de una vida dedicada al Señor. Entonces, podremos entender cómo un Dios tan grande, tan maravilloso, tan majestuoso, creador del cielo y de la tierra, es capaz de vencer a nuestros enemigos y transformarnos, haciéndonos templos vivos de su Santo Espíritu y llenos de su gracia. Y entonces será un año maravilloso y espectacular. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.